Pues vamos a usar el versículo que hemos leído, el cual es idéntico. Me parece que hay un reverbero, ¿verdad? Es idéntico al que teníamos en Lucas en esta mañana, en la escuela dominical, y por eso me ha parecido bien que meditásemos en este versículo, que estoy dándole hojas a las páginas y vueltas, pero no tiene sentido, porque el versículo es tan sencillo. Es el versículo 24 que hemos leído, que en Lucas es idéntico al 31, ¿no? Dice que Jesús estaba en la sinagoga y había allí un endemoniado, el cual le dice a Jesús: yo sé quién eres, Jesús Nazareno, o de Nazaret, yo sé a qué has venido a destruirnos, y sé que no tengo nada que ver contigo, que no tenemos nada en común. Yo sé quién eres, yo sé que has venido y sé que no tenemos nada en común. Pues esta es la confesión de un endemoniado. En realidad el tema de los endemoniados y todas las cosas, ¿por qué existe ¿os molesta o no? Porque es que creo que hay un reverbero. José, es que nos vamos a volver locos. Bueno, la cosa es que hay un lenguaje de la Escritura escrito para su tiempo y nos cuesta mucho a veces traerlo al lenguaje actual, al pensamiento de nuestros días, porque tenemos otros descubrimientos y todas las cosas. No hemos avanzado mucho. Fijaos que el sermón que voy a usar lo prediqué en el año 65 en Sevilla. No voy a repetirlo, pero justamente quiere decir que he variado muy poco en todos esos años. La palabra de Dios tampoco ha variado. Pero sí, el entendimiento de las cosas sí que cambia con los tiempos, y el lenguaje del endemoniado y todo esto nos suena un poco extraño. La gente dice que el diablo no existe, no hay más que ver el mundo para ver que es verdad que no existe, ¿no? La cosa es que siempre me ha llamado la atención el pasaje, porque había en el principio, en la sinagoga, pues un endemoniado allí adorando a Dios, o al menos formando parte de el grupo que estaba reunido, ¿no? Y esto, claro, era fácil pasar desapercibido, porque como Caín y Abel, pues no llevan un letrero que pone Caín, yo soy Caín, y esto pone uno que soy Abel. Pues a veces el que lleva el letrero que le ponemos de Caín es más Abel que el Caín, y a la inversa, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención esto. Entonces, meditando en el tema, todas esas cosas que se leen, me acuerdo que una reflexión era que el diablo, cosa que es verdad desde el principio en la Biblia, se había propuesto acabar con la Iglesia, y hizo un plan para terminar con la Iglesia. La verdad es que si leemos, en el principio, pues las aguas se oponen a la creación de Dios, y después, pues en Adán y Eva aparece ahí el diablo para meterles dentro de la desconfianza y la desobediencia, y hasta Apocalipsis vamos a estar constantemente con esa presencia del diablo, el endemoniado, como queráis llamarlo, las fuerzas del mal que se oponen al reino de Dios y de Jesucristo. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces el diablo se hizo el plan, dijo: esto lo arreglo yo, y comenzó pues con las enfermedades, y a uno lo ponía enfermo de una cosa y al otro de otra, y la Iglesia estaba ya enfermo. ¿Sabéis qué hacían? Que estaban toda la noche orando, y orando unos por otros, y desarrollaban el cariño fraternal y la oración del diablo. Pues esto no me va. Pues los mártires, a matar a unos cuantos, y cuanto más mataban, naturalmente la Iglesia más se llenaba de esperanza y de vigor, y crecían las iglesias. Eso lo hemos visto aquí en España cuando nos reuníamos nada más 18 como máximo, ¿eh? Entonces hacíamos varios grupitos en las casas, y resulta que cuando nos volvíamos a juntar habíamos vuelto a crecer. Esto, la experiencia cristiana de las iglesias nuestras todavía. Pero entonces el diablo dijo: mira, esto es lo que voy a hacer. Voy a la iglesia y me hago cristiano. Y efectivamente, fue a la iglesia y se hizo cristiano, y era tan bueno, que la gente lo recomendó para que se fuera al seminario.
¿eh? Y se fue al seminario y fue pastor. No quiero seguir más, porque podéis imaginar el resto. Pero esta es la verdad, y si lo vemos en el proceso evangélico, una y otra vez el diablo se mete donde puede para estropear la obra de Dios. Ponedle el nombre que queráis, las fuerzas del mal están ahí y son evidentes, con el nombre que le queráis poner, moderno o antiguo. La cuestión está que la confesión del diablo, del hombre inmundo, son muy reveladoras y nos plantean justamente preguntas a los creyentes. Es una declaración de verdad. Yo sé quién eres, el diablo, el demonio, el endemoniado, como queráis. El hombre que estaba ahí en la sinagoga, que cuando oye hablar a Jesús dice, yo sé quién eres tú. Y es tremendo, tú eres Jesús de Nazaret. El diablo sabe inmediatamente quién es Jesús. Si miramos el texto y consultamos la historia y nuestros días, veremos que la asociación de pensamiento es muy semejante. Dice que Jesús hablaba con una autoridad extraordinaria y hacía obras maravillosas. Y la gente se maravillaba, decía, oh, este sí que es grande, esto sí. En el texto de Lucas dice que querían que se quedara allí. Y te quedas con nosotros, te fichamos. ¿Os acordáis en el capítulo 6 de Juan? Lo quieren hacer rey. Si sabes hacer cosas así, te nombramos rey, somos los dueños del mundo. Son formas diferentes a la otra tentación, pero a la postre van por el mismo camino. Yo sé quién eres. Es curioso que la gente busca explicaciones. ¿Sí? San Millán ¿de dónde tiene esto? ¿Cómo es que sabe esto? Y hay que explicarlo, y hay que razonarlo. Pues mira, la escuela que ha ido no enseñan esto. Y todos son razonamientos para ver si entienden eso que está aquel que ha venido. El diablo no tiene ese problema. El diablo mira e inmediatamente dice, lo que dice y lo que hace tiene el respaldo del Altísimo y por lo tanto yo sé que este es el Mesías, yo sé que este es Jesús, yo lo sé. Es interesante notar cómo el diablo sabe. El diablo sabe y sabe lo que hay en nuestra vida y se aprovecha de nosotros. No, dice la palabra que el diablo no puede quitarnos de las manos de Cristo, porque Cristo dice, yo soy el Salvador, mis ovejas están en mi mano y les doy vida y nadie las arrebata de mi mano. Eso es verdad, el diablo lo sabe. Pero sí que sabe también que puede echar a perder nuestro testimonio y que puede sembrar en nosotros la tristeza y la duda. Ah, con que tú eres cristiano, y haces esto, y tú eres de la iglesia, y nos va poniendo la duda. La verdad que soy cristiano. Porque el diablo sabe sembrar la duda, porque nos conoce. Esto es lo que demuestra, conocía a Jesús. Cuando leemos los evangelios nos sorprende. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaron los discípulos a darse cuenta un poco de quién era Jesús? Hasta Cesarea, cuando Jesús ya va a la cruz. 3 años con él, viéndolo de aquí para allá, haciendo maravillas. No sabían quién era. Veían que tenía poder, que hacía cosas, y había que explicarlas razonablemente, había que ver si podemos entender esto y aquello, pero no se enteraban. El diablo, sin embargo, inmediatamente. Así que estemos atentos, que el diablo va por delante y sabe mucho más que nosotros. Y es capaz de reconocer a Cristo apenas aparece. Y nosotros estamos ahí, y ahí nos pasa como a Jacob. Dice, anda, resulta que estaba aquí y se ha ido y no me he enterado. Y los de Maús dicen, anda, pero si estaba con nosotros, si era él y se ha ido. Y una y otra vez Jesús hará el encuentro y nosotros no llegamos a percatarnos. El diablo sí que lo ve enseguida, y lo ve enseguida naturalmente, para defenderse, para atacarlo, para protegerlo. Después veremos si nosotros sabemos quién es Jesús. Porque claro, el diablo enseguida se entera quién es Jesús. Y nosotros, pues, no sé. Hay un montón de personas que saben quién es Jesús, se saben más o menos los evangelios de memoria. Se conocen la vida de Cristo tremendo. Un gran maestro, un gran poeta, fantástico. Nada más. Jesús se queda ahí como una interpretación mental de las cosas que sucedieron sin más ni más.
es el conocimiento de Cristo solamente en la fachada, en la parte externa, vamos, en la materia, lo único que interesa, ¿no? No sé si en la Iglesia sabemos quién es Cristo de una manera mucho más auténtica. Desde luego, si lo sabemos, lo disimulamos bien, porque decimos que es el Maestro, y lo que nos dice lo tomamos a medias, y decimos que es naturalmente el que nos perdona y nos pasamos la vida sin aprender a perdonar. En fin, esto habría que hacer una revisión. Lo que sí que está claro que el diablo sí que lo ve enseguida. Dice, y yo sé quién eres, claro que lo sé. Además, sé a qué has venido. El diablo sabe quién es Cristo y sabe cuál es su misión. Yo sé a qué has venido. En el Evangelio le llama el santo, tú eres el santo. Lo califica perfectamente el diablo, le pone el adjetivo correspondiente, el título, maravillosamente. Has venido a destruirnos. El diablo sabía muy bien lo que Cristo había venido a hacer, porque naturalmente la luz de Cristo era para acabar con las tinieblas del diablo. El amor de Cristo es para acabar con el odio. Y la paz de Cristo era para acabar con la guerra. Y el Cristo que nos trae a un Padre de amor, naturalmente el diablo no sabe dónde esconderse para mancharlo y ponerle todos los inconvenientes posibles. Yo sé a qué has venido a destruirnos. Y la verdad es que en los pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento hay un enfrentamiento permanente del diablo atacando la obra de Cristo. Es decir, del mal tratando de destruir el bien. Y precisamente Jesús está venciendo con el bien el mal. Y esto es lo que nos enseña, para que destruyamos las obras del diablo como él ha venido haciendo, poniendo esa semilla en los corazones que se transforma en paz, en amor, en armonía, en esperanza. Y cada vez que el diablo trata de poner en los terrenos donde se siembra las espinas y poner las hierbas malas, el Señor dice, no meteros a quitarlas porque os engaña. Y cuando queréis que quitáis las malas, estáis quitando las buenas, y él sigue haciendo su obra. Dejad al diablo, huid de vosotros, y ya resistid lo que huirá. Pero de verdad que una y otra vez en la historia de la Iglesia, el diablo tiene la capacidad de confundir a los creyentes para que nos ocupamos con lo que no corresponde y dejemos de hacer lo que corresponde. Es decir, de hacer su trabajo. Yo sé a qué has venido, tú has venido a destruirnos. Y el diablo sigue tratando de ganar terreno frente a la obra de Jesucristo. La historia está llena de ejemplos y de luchas de esa manera. Los evangelios también, constantemente, desde el principio, cuando trata de engañarlo, te doy esto, si tú has venido, ¿qué has venido? A salvar a la humanidad, pues yo te la doy entera. Tú me adoras y yo te doy todo, y no tienes que preocuparte. Desde el principio está sugiriéndole y haciéndole cosas naturalmente que de alguna manera pues le faciliten el trabajo, es decir, caiga en las garras del diablo, porque sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que combatir el bien, sabe que tiene que combatir la esperanza, sabe que tiene que combatir el amor, y nos viene al corazón nuestro, porque conoce y conoce nuestra debilidad y lo que nos gusta, y se viste de ángel de luz, y eso lo sabemos una y otra vez. Afortunadamente no es permanente, pero de vez en cuando coge a un cristiano y lo vuelve maravilloso, para que todo el mundo le adore, se llene de orgullo y establezca un montón de problemas, ¿no? Afortunadamente es temporal, porque el diablo no nos puede dominar completamente porque somos de Cristo, y Cristo es el que nos tiene protegidos y nos da la seguridad, pero en la obra cristiana, eso, ponerle nombres modernos, es que a mí no me importa que se llame diablo, se llame envidia, que se llame orgullo, que se llame... Los nombres no varían para nada. Eso, que a la rosa le llaméis clavel, no cambia el carácter de la rosa sigue siendo rosa con el nombre que le pongáis. Los nombres es una manera de andar por casa que tenemos muchas veces para explicar lo que no sabemos, como la palabra diablo y otras palabras más técnicas, ¿no? Pero sí el contenido.
y el contenido es procurar crear pues un reino del mal, el reino de la avaricia, de la corrupción, del engaño, eso, el reino del diablo. Y si es posible, en las iglesias, el del rencor y las diferencias doctrinales. Con el mismo versículo se pueden entender 3 sectas diferentes. Pero bueno, ¿para qué queremos eso? ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿En el versículo o en Jesucristo? ¿Dónde dice en la Biblia, cree en la Biblia y serás salvo? ¿Lo dice en algún sitio? Hemos confundido de creer en Jesucristo y serás salvo con creer en la Biblia y serás salvo. Naturalmente, inmediatamente que viene por ahí, pues uno surge que establece una secta y otra secta y otra secta. Me parece que es la locura, ¿verdad? Todo eso, pues es porque el diablo entiende muy bien lo que puede hacer destruyendo la obra de Jesucristo. Que eso es su tarea. Su tarea es donde nosotros construimos, Él destruye. Y si puede ir delante y quitar todo el terreno, pues lo va haciendo. Por eso tenemos que estar vigilantes y atentos, porque el diablo sí que sabe. Nosotros no sabemos por qué. Sí, mira, aquí hay unos cuantos cristianos, estamos hermanos curtidos, y si revisamos nuestra vida, la cantidad de tonterías que han pasado en las iglesias sin saber por qué, ¿no? Ni hay razones, ni morales, ni espirituales, nada. Pero sí que hay una cosa que se llama diablo, o fuerzas del mal, o espíritu de lo que queráis de las tinieblas, que crea eso que es, pues, enemistarme con el hermano, con la hermana, con el amigo, enfadarme, quedarme triste, llenarme el corazón de envidia, de rencores y crear eso que después viene a ser la iglesia fría. Y menos mal que el Espíritu sabe más que nosotros, de vez en cuando hace un remolino y mueve los corazones, y mueve la vida y crea el complejo de insatisfacción y nos hace volver al camino. Pero el diablo está ahí, que sabe a qué ha venido Jesús. Ha venido a destruir el mal, siempre sembrando la semilla del bien. Vence con el bien el mal. Y esto nos cuesta también aprenderlo, porque eso de que dice que los fuertes lleven a los débiles, que no les humillen, que no abusen de ellos, sino que el fuerte lo que tiene que hacer es llevar sobre sus espaldas a los débiles. Esto nos cuesta un poquito. Bueno, este es el diablo, que sabe quién es Jesús enseguida, y por lo tanto enseguida sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos gusta, y eso. Y después también sabe a qué ha venido. Ha venido a establecer el bien y por lo tanto a combatir. Y en tercer lugar, aquí es donde nos metemos nosotros, porque esta es a la inversa. Este dice, sé que no tienes nada en común con nosotros. Yo sé que no tienes nada conmigo. Es una frase hecha que, por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el capítulo 17, la sunanita, la de Sarapta, la mujer de Sarepta, la viuda, viene al profeta Elías y ve al profeta Elías y dice, tú lo que vienes es a remover mis pecados. Es el profeta, es el hombre de Dios, por lo que viene es a hacerme sentir que soy pecador. Y no, el profeta dice, vengo a quererte, no te preocupes. Pero se despierta esto. Es la misma expresión que en la boda de Caná Jesús le dice a María, ¿pero qué tienes conmigo? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? Déjanos que vamos. Pero claro, no podemos separarnos de esto. Bueno, el diablo dice, no tienes nada conmigo. No tenemos nada en común. Y creo que la declaración no puede ser más correcta, ¿verdad? ¿Qué común tienen las luces de las tinieblas? Es que no hay posibilidad, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene el bien con el mal? A veces lo mezclamos y queremos mezclarlo. Y naturalmente nos engañamos, nos confundimos, pero esto es lo que dice el diablo. Es que no tenemos, somos dos mundos diferentes. ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué te metes conmigo? El reino mío es el de las tinieblas, el del pecado, el de los pecadores, el de la corrupción, el del engaño. ¿Para qué te metes conmigo? Tú vienes aquí a traer ahora la paz, la verdad y la esperanza. Pero si a la gente no le interesa todo eso, la gente lo que quiere es vivir bien, despreocuparse, se quiere meter ahora en responsabilidades, se preocupan por el prójimo. No tenemos nada en común. Y es verdad, no tenemos nada en común. Pero sin embargo los cristianos tenemos que tener en común. El diablo,
porque el reino del diablo no puede tener nada en común con el reino de Cristo. Pero los cristianos sí que tenemos en común con Cristo. Y aquí voy a poner 3 ejemplos simplemente y luego 3 ejemplos más, unos desarrollados, otros sin desarrollar, para que veamos realmente si tenemos en común con Cristo o no. Porque cada uno de nosotros vamos a pensar en las 3 cuestiones que son, por ejemplo, vitales en la relación. Tenemos el aceite, que es de la unción, de la obra del Espíritu Santo. Tenemos el vino, que es de la Santa Cena de Jesucristo, naturalmente una parte de la Santa Cena. Y tenemos el pan, que es otra parte de la Santa Cena. Uno está hecho con gajos de uva, el otro con aceitunas y el otro con granos de trigo. Esto es así. Estos son los que quiero simplemente de paso para ilustrar, como antes decía, que una gotita de agua tiene H2O, pero no sirve para quitar la sed de nadie, porque hace falta un poquito más que una gotita. Sí, es agua, tiene la misma esencia, la misma naturaleza, la misma propiedad, pero no vale para nada una gotita de agua. Eso pasa con eso. Un granito de trigo no vale para nada. Es necesario que hayan todos los granos de trigo y se haga el pan. Y si cada uno de nosotros somos un granito de trigo, uno será muy guapo, lo pintará de color amarillo y otro lo pintará de color verde, cada uno su grano de trigo, y no tenemos el pan de vida, ¿no? Y con pues el vino pasa lo mismo, cada uno tiene su gajo de uva, un gajo de uva más grande, uno más negro, uno más blanco, y cada uno se guarda el suyo y seguimos sin tener Santa Cena. Y, ¿qué te diré? Pues con la aceituna, una aceituna gorda, negra, blanca, amarilla, cada uno la suya, ¿no? Allí cada uno. Con una aceituna no hacemos aceite, necesitamos juntarlas todas. ¿Está clara la ilustración? Bueno, pues hay 3 aspectos donde tenemos en común con Cristo. Y aquí es donde tenemos que hacer la reflexión. Somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Jesucristo y somos parte de la vid verdadera. Es decir, tenemos una misión, primero, de alojar al Señor, de testificar de su eficacia y su vida y también de rendir fruto para los demás. El templo, cada uno una piedra, gorda, pequeñas, como queráis. Si queréis, una piedra de brillantes, una piedra ahí. No tenemos templo. Es necesario que, como piedras vivas, uno tras otro, tratemos de formar el templo de Dios. Y aquí uno puede apartarse, naturalmente, pero no habrá nunca un templo. El templo es la aglomeración, la construcción, la puesta a punto de todas las piedras, grandes, pequeñas, con edades, y una encima de otra, unas que aguantan más y otras que aguantan menos. Algunas se quitan constantemente y se ponen arriba, para que se les vea más o para que aguanten menos peso. No importa qué, hermano. Formamos parte del templo de Dios, que tiene que dar cobijo al Espíritu, que tiene que dar lugar a ese sitio donde los creyentes nos reunimos y Jesús viene donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Aquello que transforma la reunión en culto, aquello que transforma la presencia de Dios en la adoración, es decir, en la comunicación de la palabra y del Espíritu de Dios al corazón del ser humano. Y esto es el templo que acoge naturalmente esa reunión de los creyentes con el Espíritu, donde lo que importa no solamente que estemos los creyentes, sino que dejemos actuar al Espíritu, porque tenemos en común que formamos el templo de Dios. Y esto creo que está claro. Naturalmente, esto es lo que tenemos en común. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Nos separamos como una piedrecita para ponernos al lado para cuando vengan tiempos mejores? ¿O de verdad construimos el templo, la casa de Dios? Y aquí el texto es, los diablos dicen, yo no tengo nada en común. Y el Cristo nos dice que formamos parte de ese edificio. Y como piedras vivas tenemos que allegarnos para formar el templo. Es tu opción. ¿Quieres tener en común justamente con los hermanos, con los creyentes, esa parte de la construcción de la casa de Dios y del templo de Dios donde mora el Espíritu o no? La siguiente es una anécdota, son todas iguales, tiene que ver con el cuerpo. Uno podrá ser el corazón y el pie y todo lo que quiera. Necesitamos que alguien vea para que nos diga lo que está viviendo y que alguien oiga para que nos diga qué es lo que está escuchando. Y necesitamos aquel que tiene un buen corazón que ponga de verdad armonía y vida en la iglesia, de amor y de paz. Esto es lo que necesitamos.
Cada uno tenemos nuestra parte en el cuerpo de Cristo, pero es nuestra obligación sentir que formamos parte, que somos comunión, que tenemos en comunión justamente eso que edifica el cuerpo de Cristo. No, razones hay, fíjate, con lo que mal que duermo yo, pues mi mujer se enfadaría porque no la dejo dormir muchas veces, naturalmente, pero es que estamos llamados a formar el cuerpo de Cristo, aunque de vez en cuando las uñas crezcan un poco más de la cuenta, y no podemos evitarlo. O somos del cuerpo de Cristo o no, o tenemos en común con Cristo y con los hermanos lo que es nuestra parte, o decimos con el diablo, mira, yo no tengo nada en común contigo, tú no te preocupes, yo voy a la mía. Es nuestra decisión. Aquí hay, naturalmente, una aceituna no hace nunca aceite. Es necesario que se junten todas para hacer, naturalmente, el aceite que necesitamos para tener las lámparas encendidas. Y es un llamamiento constantemente a la rendición personal para la construcción de aquello que es el templo de Cristo. Es que es la casa de Cristo, la casa de Dios, y es el pueblo de Dios. No hay salvación personal. Una gota de agua, por muy perfecta que sea, no sirve para nada. Nada más que para formar parte del conjunto. Como un granito de uva, no sirve más que si se une para hacer eso que es la reunión de la Santa Cena. Y naturalmente, no solo tenemos que dar lugar al Espíritu formando la casa de Dios y aguantando a veces que la piedra encima pese mucho, sino que tenemos que ser eso que es el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo tenga vida y camine y haya el paso constantemente de un lugar a otro, de tal manera que seamos la vid verdadera. La vid es Cristo y los pámpanos están ahí. Y si no tenemos en común con Cristo que estamos en la vid, no sirve para nada, porque lo mismo, ningún sarmiento por su cuenta puede dar fruto. Fuera de mí, dice Jesús, no hay nada que hacer, os secáis, no dais fruto, no servís para hacer vuestro cometido, que es no ir al cielo. No, el trabajo de la Iglesia no es ir al cielo, hermanos. El trabajo de la Iglesia es ir al mundo y predicar a toda criatura que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Este es nuestro cometido, es mirar al mundo, no es mirar al cielo. Naturalmente es muy bonito orar y mirar al cielo, cuán bueno que somos y que estaremos allí. No, es que estamos aquí. Y naturalmente la tarea de la Iglesia es esa vid verdadera que extiende los ramos para dar fruto. El mundo naturalmente reciba eso que es la bendición de Dios, que es el alimento de las almas y la esperanza para la humanidad. Eso que tiene que ver con mezclarse un poco con la gente y anunciar el reino de Dios. Formamos, ¿por qué? El Señor lo ungió, ¿para qué? Para anunciar el reino de Dios. Es que no somos uno, somos parte del reino. Es que somos parte de ese pueblo que camina. Y aquí nuevamente podemos decir, no tengo nada en común. No. Yo no quiero nada de todo eso, o bien decir, chicos, creo que podemos hacer un poco más para tener en comunión con Cristo, que lo celebramos, la comunión. ¿Os acordáis del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42? Y perseveraban firmes en su sitio. Sí, había tontos y feos y altos y bajos, los que no sabían el idioma, claro que sí, pero juntos perseveraban ¿en qué? En la doctrina, en la palabra, en el alimento constantemente, en la comunión de los cristianos, en el partimiento del pan, en el anuncio de que Jesucristo es el Señor de la Iglesia. Este es nuestro mensaje. No tengo nada contigo, no quiero saber nada de ti. Y Jesús dice, bueno, pero yo he venido a formar un reino con todos vosotros, a formar un pueblo de Dios que camina para anunciar el Evangelio por donde pasa y traer paz y esperanza para sembrar el bien y el amor. Esta es nuestra tarea y a esto estamos llamados. Y dejadme que os cuente una historia, me parece que alguna vez la he referido, de una maestra que fue a ver a un psicólogo. Un psicólogo, un psiquiatra muy famoso, y le lleva un cuaderno para que se lo interprete, porque quería saber realmente si recomendaba a esta persona o no. La pobre señora, pues la maestra, pues quiere ayudar a los alumnos, y el psicólogo, aquel estudia, que dice, madre mía, aquí estoy viendo en la caligrafía, en la manera desordenada, esto. El que ha escrito es un desastre esto. Hay que cuidarlo mucho porque en el futuro no sabemos dónde va a ir a parar esta criatura.
Y la maestra dice, ¿usted me conoce a mí? Yo soy su maestra y este es su cuaderno. Gracias a Dios que siempre podemos cambiar. Amén. Amén. Antes de acabar nuestro culto, os invito a que, puestos en pie, cantemos la doxología Dulce Refugio.